Muy bien, bueno, pues entonces continuamos hablando sobre los textos familiares y ahora vamos a ver sobre los tipos de textos familiares, de los textos personales que existen. Dentro de estos textos tenemos a tres, podemos distinguir tres tipos. Vamos a empezar con textos históricos, textos familiares y textos escolares. Esos son los tres tipos de textos en los que se divide los textos personales. Textos personales familiares, textos personales históricos y textos personales escolares. Entonces en este video voy a definir brevemente cada uno de ellos y a lo largo de la semana vamos a estar realizando ejercicios para conocer cuáles son los componentes o cuáles textos son los que caracterizan a este tipo, a cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con los textos personales históricos. Esa va a ser nuestra primera definición. Y los textos personales históricos son los que se utilizan preferentemente en contextos privados como el diario o un cuaderno de viaje, y algunos de ellos memorias, autobiografías, etcétera, etcétera. Y este tipo de textos pueden ser leídos por un público diverso. Asimismo, este tipo de textos pues ofrece material de interés para la reconstrucción de una época, una visión del mundo o conocer la manera en que fueron vividos acontecimientos históricos. Entonces los textos históricos lo que hacen es que guardan la memoria, guardan lo que es la información respecto a un suceso, ya sea por ejemplo la boda de un familiar, el nacimiento de un niño, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de utilizar estos textos históricos. Entonces los textos históricos, perdón, eh, pues obviamente nos van a permitir captar a gran escala cada uno de los eventos que hayan marcado la vida o el suceso de alguna situación. Entre los textos personales históricos podemos encontrar el diario, el cuaderno de viaje, la autobiografía y las memorias. Esos serían los referentes que podemos tener de los textos personales históricos. Entonces, obviamente, pues, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido un diario? Ya hicieron un cuaderno de viaje y pues sería interesante conocer nuestra autobiografía, aunque ustedes todavía son jóvenes, han pasado por diversas situaciones que igual y en algún futuro, ya cuando tengan nietos o algo así, a sus nietos les va a gustar mucho saber todas sus hazañas y sus historias, y eso sería interesante, ¿no? Conocerlo. Entonces, esos serían los textos históricos. Después de los textos históricos tenemos los textos familiares. Y los textos familiares son más comunes, textos personales familiares son de lo más común porque nosotros son los que más utilizamos. Este tipo de textos son mucho más comunes, y los textos familiares personales familiares, perdón, narran y describen lo cotidiano y lo trascendente de cada uno de nosotros. Estos textos son escritos que dirigimos a nuestros amigos o familiares con quienes tenemos la intención de saludarlos, de transmitir alguna información o narrarles algo de lo que sucedió en nuestro día. También pues se usa la subjetividad porque pues todo depende del humor, de lo que te haya pasado, de la intensidad con lo que tú lo viviste, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere este tipo de texto. Entonces, los textos familiares pues presentan un lenguaje frecuentemente más cotidiano, porque existe una confianza entre los participantes, es decir, entre los que escriben este texto. Entre los ejemplos que puedo darles sobre textos familiares tenemos la anécdota, la carta y el mensaje o correo electrónico. Pues obviamente una anécdota no requiere mayor conocimiento de de una forma de escribir porque es algo que surge, es espontáneo. Entonces conforme vas, pues fíjate que me acordé hoy que conocí a no sé quién, bla, bla, bla. O lo que hacemos en Facebook, se puede considerar un texto familiar porque tienes a tus amigos y a tu familia ahí y les cuentas cosas personales, ideas, vivencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los textos familiares. Y bueno, vuelvo a repetir, cartas, pues a lo mejor como tal no, pero sí correos electrónicos, ¿no? Que son los que más nosotros utilizamos en este momento porque pues estamos en la época de los avances tecnológicos y obviamente pues
hacemos uso de ella, ¿no? Entonces, también dentro de los textos que podemos analizar, vamos a tener a los textos escolares. Y los textos escolares, pues, son textos que nosotros contemplamos mucho en nuestra forma de estudio. Son de uso privado, pero sirven de apoyo para las actividades que se realizan en la escuela y como por ejemplo los apuntes de clase, la bitácora, el cuaderno de trabajo y la agenda. Esos son generalmente lo que nosotros utilizamos en los textos escolares, y el texto escolar es una fuente de información inagotable. ¿Por qué? Porque tú puedes tener notas de lo que dice tu maestro, de lo que tú entendiste, de lo que tus compañeros entendieron, y vas aumentando tu nivel de información. Entonces, pues obviamente este tipo de textos lo que hace es que son instrumentos para el aprendizaje dentro de la escuela. Y dentro de los textos personales, pues ya les comenté, pues están los libros, los cuadernos, las bitácoras, todos estos textos que les ayudan y nos ayudan también a nosotros a poder analizar cómo es que se debe de llevar a cabo la labor escolar. En el caso de ustedes realizan un texto personal escolar cuando hacen los portafolios de evidencia donde ustedes redactan sus apuntes, y yo puedo conocer hasta dónde ustedes están absorbiendo la información que reciben a través de lo que estamos enseñando. Bien, chicos, pues entonces hasta aquí cerramos este tema del día de hoy para la próxima clase. Ahora sí, ya empezar a ver cada uno de los ejemplos de los diferentes tipos de textos personales. Ya vimos históricos, vimos familiares y escolares. Ok, chicos, les mando un gran saludo, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.